Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 2 de Reflexión Filosófica de la Educación. Y quien les habla, el profesor Mariano Gaudio. Verán que cambiamos de modalidad. Vamos ahora a trabajar de esta manera o a grabar las clases de esta manera, principalmente con audio y con una imagen que va a ir cambiando paulatinamente. Por suerte para ustedes y para mí, no tendrán que ver esta cara. Y vamos a utilizar esta imagen como si fuera una suerte de pizarrón o ayuda a memoria para ir marcando los momentos de la clase y para ir marcando también, por supuesto, algunos conceptos clave. Para eso justamente nos sirven estas imágenes que ustedes ven ahora en la pantalla. Bien, la clase de hoy, número 2, vamos a retomar algunas cosas que dijimos respecto del programa en la clase anterior. Luego vamos a introducirnos efectivamente en lo que sería la unidad temática número 1 de ese programa, reflexión y contexto actual, y particularmente vamos a enmarcar los dos primeros textos que tenemos en esta materia, el de Abad y Cantarelli, Habitar el Estado, y el de Grimson y Tenti Fanfani, Mitomanías de la Educación Argentina. Bien, entonces, respecto de algunas cosas que decíamos la vez pasada, recordemos, el programa de la materia reflexión filosófica tiene como finalidad o como horizonte el dilucidar el posicionamiento docente en el contexto actual y en un contexto actual, bien contemporáneo, bien del siglo XXI, pero que además dé cuenta de alguna manera de problemas filosóficos en los cuales estamos inmersos, ¿sí? Es decir, y acá cuando empiezo a hablar en la primera persona del plural, estoy pensando justamente en el contexto situado, en nuestro contexto, que no es lo mismo que otros contextos que se dan en otras partes del mundo, ¿sí? Por eso tenemos que tener un pensamiento situado, ¿sí? Es decir, anclado espacio-temporalmente en una realidad que es muy particular, que es muy cambiante, y como decíamos la vez pasada, se hace muy difícil captar, conceptualizar esa realidad, esta realidad en la cual estamos inmersos, en primer lugar porque estamos adentro de ella, y en segundo lugar porque es muy cambiante y tiene una aceleración en esos cambios que realmente a veces se hace muy difícil captar cuáles son los temas que están sucediendo, precisamente porque están sucediendo y porque nosotros estamos envueltos en ese suceder. Entonces, este punto, esta problematización, estas dificultades para reflexionar, también nos interpelan, ¿sí?, a la hora de dónde nos paramos nosotros como docentes, dónde nos posicionamos nosotros como docentes frente a esta realidad cambiante y frente a esta realidad actual. La propuesta inicial para poder tomar conciencia, una suerte de conciencia primera, digamos, ¿no?, incipiente, respecto de la complejidad y lo cambiante que es nuestra realidad actual, decíamos la vez pasada que una manera, ¿sí?, y en eso consistía la propuesta, una manera es ver el contraste, ¿sí?, entre instituciones y sujetos también, subjetividades, hará 2, 3 generaciones atrás y actualmente, ¿no? Entonces planteamos cómo ha cambiado la familia, por ejemplo, cómo era la familia antes, cómo es la familia ahora,
cómo ha cambiado el rol de la mujer, cómo era la mujer antes, cómo era la mujer ahora. Antes estamos pensando 2, 3 generaciones arriba, o sea, abuelos, bisabuelos, ¿sí? Esas realidades que con el paso del tiempo vamos como perdiendo, vamos desconociendo, y que si las actualizáramos, si las recuperáramos con memoria, nos podríamos dar cuenta de la enorme diferencia que hay en 30, 40, 50, 60 años en todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado la familia, cómo ha cambiado el rol de la mujer, cómo ha cambiado la infancia, cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado, y de lo que vamos a hablar ahora, el rol del Estado, ¿sí? Sistemáticamente en cada una de estas realidades, cómo cambia la situación laboral, cómo cambian los proyectos de vida. No, no es lo mismo proyectarse hará 40, 50, 60, 70 años que proyectarse hoy en día. Y entonces caemos en la cuenta de estos cambios y ahí empezamos a ver qué diferente y qué particular, qué distinto se hace nuestra propia realidad actual. Por eso ese contraste nos sirve realmente muchísimo para tomar conciencia, una suerte de conciencia inicial acerca de cómo ha ido cambiando indudablemente la educación, ¿no? Esto creo que es como un primer punto a tener en cuenta. Ahora bien, vamos al texto de Abad y Cantarelli, el primero de los textos que tenemos como 1.1 del programa, porque claro, es un texto que nos sirve para pensar justamente las transformaciones que se fueron dando en nuestra Argentina contemporánea. El libro se titula Habitar el Estado, Pensamiento Estatal en tiempos aestatales. Fue publicado por primera vez en 2010. Abad, Sebastián, y Cantarelli y Mariana son dos jóvenes filósofos, ¿sí? Filósofes que, claro, participaron en distintos grupos de pensamiento. Son conocidos para nosotros que somos los del gremio, ¿no? Ambos se dedican a la filosofía política y a la filosofía de la educación. Jóvenes, la palabra joven es muy, muy amplia, ¿no? Son un poquito más grandes que yo. Eso ya, obviamente, todavía los hace jóvenes. Bien, y este texto fue escrito como fruto de una experiencia de capacitación en agentes del Estado, ¿no? Capacitación en agentes del Estado, distintos tipos de funcionarios de lo que podríamos llamar la burocracia. Y justamente por eso el libro se titula Habitar el Estado y problematiza sobre la cuestión de cómo ocupar el Estado. Esto realmente, ¿por qué está acá? Bueno, en primer lugar, este texto nos ofrece una perspectiva para poder mirar con algunos conceptos de la filosofía política en particular, nuestra realidad contemporánea, haciendo un corte específicamente de la dictadura para acá, y nos plantea, nos interpela, me parece a mí, a nosotros como educadores y educadoras, que efectivamente somos agentes del Estado. Es un texto pensado específicamente para interpelar a agentes del Estado. Es decir, y acá tenemos que hacer una distinción importante, supuesta en todo esto, que es educación pública, educación privada, ¿no? Nosotros todo es educación pública en realidad, solo que en algún caso la gestión es pública también, y en otro caso es educación pública de gestión privada. Nosotros estamos en un instituto, en una institución que forma parte de la educación pública, y me gustaría, sería un deseo nuestro, formar docentes para la educación
pública, o sea, de gestión pública. Ciertamente, a veces el ingreso a la docencia es complicado, no hay ninguna duda, y en el caso de la educación privada se ofrece como un ingreso más inmediato, más rápido, y bueno, resuelve la cuestión laboral, resuelve la cuestión del ingreso, ¿no? Es decir, del ingreso en este caso económico sería, ¿no? Es decir, tenemos un problema ahí, un problema que por supuesto todos lo entendemos, ¿no? Muchas veces es más fácil conseguir trabajo en un colegio privado que tomar horas por acto público en el Estado. Esto está claro. Ahora, esto no cambia el sentido de nuestra formación. Nosotros formamos docentes para poder ocupar cualquiera de los dos lugares, pero digo, me parece que educación superior de calidad tiene que darte un mensaje, tiene que darnos a todos un mensaje sobre la importancia de la educación pública. ¿Sí? Es decir, queremos los mejores docentes en la educación pública, porque así vamos a mantener la calidad educativa y, por supuesto, la igualdad, ¿no? Que es algo que las sociedades capitalistas no suele ser muy tenido en cuenta, ni mucho menos. Entonces, y cuando uno ingresa en la educación pública, se convierte en esto que llamamos acá agentes del Estado, ¿no? Es decir, el recibo de sueldo dice agentes del Estado. Nuestra condición. ¿Y qué pasa? No estamos reconociéndonos como agentes del Estado, ¿sí? Por distintos motivos, pero particularmente no asumimos el sentido que esto genera, que es el simple hecho de estar ocupando una partecita chiquitita, pero una parte, al fin, de todo lo que es el aparato estatal. Justamente el planteo del libro de Abadi Cantarelli, lo dicen en la introducción, es cómo ocupar el Estado y sus instituciones hoy. Bueno, su hoy es el de 2010, pero el planteo vale para la actualidad también. Y esta cuestión de la ocupación del Estado viene de la mano de otro punto, que es qué ha pasado con el Estado en la actualidad. Claro, en la actualidad el Estado ha perdido prestigio, ha perdido poder, ha perdido, y esta es una de las tesis centrales del libro, ha perdido centralidad. Hoy el espacio estatal es un espacio impugnado. Metete en el Estado porque ahí vas a poder hacer cualquier cosa. Y por supuesto ha perdido la capacidad de producir subjetividad. Ha perdido recursos simbólicos, ha perdido calidad formativa, pero sobre todo ha perdido la capacidad de producir ciudadanos, ¿sí? Que esa es la idea de la educación pública fundamentalmente. Y para esto, claro, la historia argentina reciente es una historia problemática, ¿no? La historia argentina reciente se toman los autores a partir de la dictadura, la recuperación democrática en los 80, el menemismo y el discurso empresarial en los 90, y 2001 como la gran crisis de el que se vayan todos, ¿no? La subjetividad a o anti-estatal. Tenemos entonces pérdida de centralidad del Estado, la historia argentina reciente y la escasez, lo que llaman los autores, escasez de pensamiento estatal, ¿no? Es decir, la gente no se siente representada, ¿sí?, por el Estado, no tiene deseos de formar parte del Estado y el Estado no está visto como una institución ni eficaz ni legítima, digamos así,
para producir subjetividad, ¿no? Sino que se ha impuesto, ha interferido esta idea de la formación de una subjetividad independiente del Estado. Bien, esto es lo que ha sucedido en el contexto más reciente, ¿no? Pasando al capítulo 1 del texto, tendríamos que marcar la crisis de la construcción política actual, ¿no? Es decir, acá, bueno, justamente van a retomar algunos puntos de lo planteado en la introducción. Y claro, cuando uno toma, cuando aparece esta idea tan importante de Abad y Cantarelli, el Estado se corre del centro, ¿qué significa? El Estado pierde toda su fuerza, pierde su centralidad, significa van a ir apareciendo otros actores, ¿sí?, capaces de formar subjetividad con mayor eficacia, con mayor poder incluso, y van a desplazar al Estado, que era el jugador fundamental en los 70, y le van a disputar ese poder y lo van a poner como un jugador más, no como el jugador fundamental. Bien, esto no es un dato menor, por eso les decía el contraste. Si uno se va a los 70, la década de los 70, y piensa, por ejemplo, en términos de educación, se va a encontrar con esto, que no hay escuelas privadas, o que hay muy pocas escuelas privadas, o que esas escuelas privadas son para los que han repetido hasta el cansancio, ¿no? Es decir, para los sobrantes, digamos, de la educación pública, dicho así irónicamente. Tampoco existían universidades privadas, hay pocas, muy pocas, ¿sí? Han ido proliferando mucho más en los últimos años, y esto es importante, y fundamentalmente el Estado es ese estado de bienestar. Hay un nivel de distribución de la riqueza en los 70 que es, al comienzo de los 70, que es muy diferente a la actualidad, ¿no? Es decir, un sueldo alcanza para una familia, las familias son bastante numerosas en ese momento, son familias ampliadas, son familias que pueden comprarse el terrenito, hacerse una casita, ¿no? Es decir, aparecen un nivel de vida que, claro, por supuesto, no tienen todos celulares ni televisión, es decir, no tienen las necesidades que tenemos, necesidades entre comillas, ¿no?, que tenemos hoy en la actualidad, pero aún así el nivel de vida y el nivel de distribución de la riqueza, esto medido con instrumentos económicos claros, la distribución de la riqueza es mucho más pareja, mucho más justa en los 70 que en todas las décadas posteriores. Y eso fue posible por la existencia de un mega estado, un llamado estado de bienestar, ¿sí?, que es justamente el que a partir del 70 mundialmente, 1973, entre nosotros 1976, ¿sí?, empieza a desarmarse, desarticularse, soslayarse hasta convertirse prácticamente en otra cosa, ¿no? Esa destrucción del estado de bienestar significa que el Estado pierde poder, pierde capacidad de acción, y significa al mismo tiempo que aparecen otras fuerzas que lo impugnan, que lo critican, que dicen que el Estado es malo, 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 y que tratan de aprovechar ese poder. Y esas fuerzas son ejemplos claros, ¿no? Las grandes empresas, el mercado, las corporaciones, los bancos, los medios de comunicación, las redes sociales, ¿sí?
Hoy podríamos también, no sé, el poder judicial, qué sé yo. Hay muchas redes de poder, corporaciones de poder muy fuertes. Piensen ustedes que una red social, el dueño de una red social tiene más plata que muchos países, ¿no? Entonces, son factores de poder realmente impresionantes. Y entonces aparecen estos jugadores, los bancos, las empresas, los medios, promoviendo un cierto antiestatalismo o por lo menos una subjetividad aestatal, ¿no? Es decir, que va por fuera del Estado. Es decir, y acá aparece el ciudadano, ¿no? Como muchos, se convierte en consumidor o en usuario, ¿no? Es decir, ya no se define ciudadano, aquel que forma parte de la república, sino que aparece como aquel que compra o que o que usa un servicio. Y entonces la definición es una definición económica del sujeto. Ya no es una definición política, forma parte de la res pública, que significa la cosa común. Y el mercado se convierte, por supuesto, en el instrumento más poderoso a la hora de formar estas subjetividades. ¿Sí? Con toda esta sociedad de consumo, con toda esta sociedad de la imagen, y con toda esta sociedad que degrada el sujeto a consumidor y usuario. Bien, entonces, esta crisis actual, vamos a esquematizarlo un poco, tiene tres características, ¿no? La pérdida de centralidad del Estado, de la que venimos hablando, la pérdida de centralidad del Estado, donde justamente aparecen estos otros poderes y aparece el mercado. Acá hay que prestar atención a la nota 10, donde los autores distinguen entre antiestatal y aestatales. Bueno, el anti es el que está en contra, el a es el que se piensa por afuera, ¿no? Ya la preposición marca esa diferencia. Y esta es la idea, subjetividades aestatales que se piensan por afuera del Estado, que se construyen por afuera del Estado, por otros mecanismos, ¿no? La segunda característica es el desprestigio de la política. La política está vista como algo malo, ¿no? Diríamos hoy más que nunca, ¿no? O sea, la política está vista como corrupción, como algo sucio, como algo que no te vas a ocupar de la gente, sino que te vas a ocupar de vos y tus bolsillos, ese tipo de cosas, ¿no? Prácticamente el sentido común. ¿Por qué tenemos ese sentido común? Sería la pregunta. ¿Por qué nos han convencido de que la política es algo malo, malo, malo? Incluso hasta nos han convencido en el ámbito educativo de que la educación, o nos han querido convencer, no es que nos han convencido. La educación no tiene nada que ver con la política. Claro, por supuesto, está la política en el sentido de, qué sé yo, escudo político, bandos, nosotros, ellos, la grieta. Pero eso no es la política. Esa es la cáscara de la política, eso no es nada. La política es una cosa mucho más profunda y mucho más seria que eso, y que se expresa magníficamente y contradictoriamente en los que dicen yo no soy político, yo soy apolítico. El que dice yo soy apolítico está dando una señal de su tiempo, es la señal de su tiempo, ¿no? Es decir, encarna en esa frase el pensamiento de esta época, de creer que se puede estar afuera, que uno se puede desvincular de todo y no tener absolutamente compromiso con nada y salvarse a sí mismo solo. Bien, entonces, ese desprestigio de la política, por supuesto, se da ya desde la época de la dictadura, porque la política de la dictadura es terrible, ¿no? Es ese poder arbitrario y sin ley, y se profundiza en la democracia, en el desencanto y en el
con el desencanto de la democracia, o sea que esa famosa frase, ¿no? Con la democracia se come, se educa, bueno, pero tuvimos democracia pero no tuvimos mejoría, y entonces termina en esa famosa frase del 2001, que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos, que no vuelvan nadie. Todo esto es interesante porque uno más menos, más joven, más chico, lo vivió, y quizás ustedes, no sé, apenas nacían, pero el 2001 es una huella muy fuerte en nuestro país. Y acá aparece una figura aestatal, una subjetividad aestatal, que es realmente muy interesante, que es la víctima demandante. Víctima demandante. ¿Qué significa víctima demandante? Bueno, exige que el Estado le cumpla con sus derechos, le solucione todos sus problemas, pero a la vez piensa que el Estado, o sea, es demandante, ¿no? Demanda todo el tiempo, pero al mismo tiempo piensa que el Estado es algo malo y que debería pagar menos impuestos y que todos le roban todo, ¿no? O sea, es decir, se considera a sí mismo víctima de un Estado opresor, malvado, corrupto, pero al que le tiene que demandar absolutamente todo. ¿Y por qué esta figura es tremendamente contradictoria? Bueno, porque considera que tiene derechos, pero no tiene deberes, ¿no? Es decir, tiene derecho a exigir todo, pero no tiene el deber de cumplir con nada. Ni siquiera con la ley que le dice frene en la esquina que hay un semáforo, ¿no? Es decir, esta idea de que tengo que exigir, pero a mí nadie me tiene que exigir nada, ¿no? Es terrible. Bueno, pero esa es la figura de la víctima demandante. Es una figura pensada, digamos, como subjetividad estatal por parte de acá de los autores, pero que a mí me parece que se aplica muy bien a la docencia. ¿Por qué? Porque el docente es un prototipo de esta víctima demandante, que exige que el Estado le dé esto, que el Estado haga lo otro, pero que no quiere que le exijan al docente nada, ¿no? ¿No? Ese juego tan contradictorio. Siempre, el exigir es para afuera. A mí no me pueden exigir nada. Y bueno, el último punto que aparece acá como el tercer elemento es el debilitamiento de las identidades político-partidarias, ¿no? Es decir, los partidos políticos en otra época, hace varias décadas atrás, eran sagrados, eran casi una cuestión, ¿no? El equipo de fútbol, la religión y el partido político. Y si queríamos pelea, ¿no? Los hijos eligen equipos de fútbol, también religiones o partidos políticos diferentes de sus padres. Pero digamos, era parte de una identidad, era algo fundamental. No, radical de toda la vida. No, peronista de toda la vida. ¿No? Es decir, de toda la vida. No se cambia el equipo de fútbol, difícilmente se cambia de religión, tampoco se cambiaba de partido político. Eso, por supuesto, hace años que no existe más. Los partidos no son instancias de formación, de identidad. O sea, las personas no reconocen su pertenencia a un partido político como algo que es una huella fundamental de su identidad. Pero sí se reconocen, y acá es donde ven, acá aparece las otras cosas, se reconocen como subjetividades, por supuesto, más individuales, más fragmentadas, menos participativas, pero que sí son fieles a una marca, ¿no? A una marca de gaseosa, una marca de ropa, o no sé, una marca de cine, ¿no? De películas de cine. Y entonces la fidelidad pasa a ser como una cuestión de la empresa, ¿sí? Soy fiel a una marca de red social, soy fiel a determinada empresa. Y entonces ahí la constitución de la subjetividad ya no pasa por el Estado, formador de ciudadanía, sino que pasa por las empresas, formadores de consumidores y usuarios.
Y el problema complicadísimo que trae esto, es que la lógica de la empresa es una lógica ganancial. Es decir, utilizar recursos para obtener el mínimo, digamos, de recursos posibles para obtener el máximo de ganancia posible. Y entonces esa lógica de la ganancia se traslada como lógica del Estado, ¿sí? Y esto es una locura. Es la locura contemporánea que estamos viviendo. ¿Por qué es una locura? Sencillamente porque el Estado, como la familia, como la escuela, tienen lógicas diferentes. Hagamos el siguiente ensayo. Traslademos la lógica de la empresa a la familia. Todo lo que da pérdida tiene que ser eliminado. Es decir, hay que maximizar los recursos y obtener el mayor... Entonces, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los ancianos? Los tenemos que eliminar porque son pérdidas. O son inversiones que no se estarían recuperando. Traslademos la lógica de la empresa a la escuela. El que paga aprueba, ¿no? O sea, es muy sencillo. El, el alumno es un consumidor o usuario. Y así lo mismo pasa con el Estado. Es decir, lo que no se llega a comprender cuando se traslada a la lógica empresarial es que las instituciones, cada una de las instituciones, tienen lógicas específicas que no se pueden trasladar unas a otras y que cuando se las traslada sucede lo que sucedió acá, los 90, el neoliberalismo salvaje, ¿sí? El management, la idea de la eficiencia y el ahorro como los valores fundamentales de la vida, y bueno, esas reglas económicas te llevan a viejos que se mueren de hambre, con jubilaciones miserables, te lleva a tanto por ciento de pobreza, que es gente desechable, etcétera, etcétera. El capitalismo sistemáticamente hace eso. Bien, y entonces acá tenemos un panorama fuerte, ¿no? La pérdida de centralidad del Estado viene muy de la mano con el avance del capitalismo en su versión neoliberal, que ese es un tema que vamos a ver, aparece con pobreza, con desigualdad y con toda una serie de injusticias que atraviesan la sociedad actual. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a pasar al otro texto, que es vamos a dejar el de Abad y Cantarelli y vamos a ocuparnos de Grimson y Tenti Fanfani. Este cambio, este pasaje al texto 2 es para que la clase no se haga demasiado extensa. Yo podría quedarme mucho tiempo hablando de estos temas, pero trato de morderme la lengua lo más que puedo. Pero vamos a ver que esto que vimos muy rápidamente ahora va a ir reapareciendo todo el tiempo en relación con los otros textos, porque las temáticas, las problemáticas actuales tienen mucho que ver con esta pérdida de centralidad del Estado. En este caso vamos a hablar de Grimson y Tenti Fanfani, Mitomanías de la Educación Argentina, que es el segundo texto que tenemos. Grimson es un antropólogo importante, un tipo importante, investigador importante de CONICET y de la Universidad de San Martín, y es autor de un libro parecido a este, pero que se titula directamente Mitomanías Argentinas. Muy interesante ese libro, muy divertido también. Tenti Fanfani es un sociólogo, un pedagogo muy importante que trabaja en la UBA, en CONICET, por supuesto, una enorme trayectoria. Emilio Tenti Fanfani, seguramente lo habrán estudiado en alguna otra materia o algo así. Tiene muchos libros publicados sobre el tema docente, o sea, sobre el docente. Y el capítulo que tenemos específicamente de este libro, Mitomanías de la Educación Argentina, que es de 2014, es el capítulo 3, donde trata acerca de precisamente mitos sobre los docentes. Y para entrelazar lo que veníamos diciendo y lo que vamos a decir ahora, existe justamente un mito muy general, difícil de rastrear, pero acerca de la educación de antes era buenísima.
¿no? ¿No? Era extraordinaria. A los docentes se los respetaba, se los valoraba, se les pagaba bien, era una profesión socialmente respetable, ¿no? O bien vista, digamos. Los chicos iban a la escuela y aprendían un montón. El manual de sexto grado, Capeluz, era todo, prácticamente ahí estaba todo, digamos. Y con sexto grado los padres hasta podrían ayudar a los hijos muchos años después, ¿no? A terminar la secundaria porque ya habían aprendido un montón de cosas. En fin, es decir, hay toda una cantidad de idealizaciones y por ende mitos también, ¿no? Mitos, exageraciones muy, muy grandes respecto de la educación de otra época. Vaya a saber cuándo es esa otra época, ¿no? A cuán lejos está puesta esa otra época. Y que tienen que ver también con inmediatamente, ¿no? Como contracara necesaria de esta idealización, una crítica muy fuerte, muy despiadada a la situación actual de la educación, ¿no? Es decir, cuando uno dice, oh, no, maestros eran los de antes, lo que está diciendo es los de ahora no son maestros. No tienen, pero no les llegan ni a los talones. Todo esto es una construcción mitológica, tiene un sentido, se condice muy bien ese sentido con la pérdida de centralidad del Estado que hablamos recién. ¿No? Es decir, antes el Estado efectivamente, ser maestro era todo un logro, toda una carrera y el Estado estaba muy bien haciendo eso. Ahora, en cambio, cualquiera tiene un título, cualquiera se recibe, cualquiera da clases, ¿no? O sea, no vale nada. Comparativamente, no valen nada. Por supuesto que hay muchas formas de explicar cómo es que se ha producido esto, pero en buena medida tiene que ver con el avance de los medios, el avance de las escuelas privadas, el avance de las nuevas tecnologías, que ¿qué han hecho? Han jugado a desprestigiar, ¿no? A tratar de ensuciar todo lo que forma parte del sistema educativo, o sea, todos los niveles del sistema educativo, podríamos decir. Y entonces es terrible porque fíjense, si hace un rato decíamos, todos los políticos son corruptos, fíjense si ahora trasladamos eso, todos los docentes son chantas. Y uno diría, no, pero ¿cómo? Bueno, si conocieras la política por dentro, te darías cuenta de que tan injusto es decir una cosa como decir la otra. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde está la injusticia de una cosa y de la otra? Bueno, que es una generalización. Ahora, una cosa es generalizar con un caso, ¿no? Es decir, conocí un caso, no te nombro un caso en 1000. Y otra cosa es, la mitad son así, ¿no? Es decir, son distintos niveles de injusticia. Bien, el punto es entonces que estas mitomanías son construcciones que están hechas adrede, obviamente. Ahora, es cierto que la sociedad piensa algunas cosas de las que los autores recogen acá, en la forma de frases. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Realmente es cierto. Lo, Grimson y Tenti Fanfani empiezan diciendo que de los docentes se dice absolutamente de todo. Pero uno podría pensar este concepto de mito como una creencia, un prejuicio, que por supuesto está muy arraigado en la sociedad, que se reproduce todo el tiempo, que se reproduce acríticamente. Podríamos decir, se reproduce, y adelanto temas que vienen después, como la porofobia, ¿no? En la generalidad. Ahora después no, pero sí, es verdad, yo tuve, ¿no? Cuando se analiza caso por caso, no se aplica, pero en la general sí. Medio raro eso, ¿no? Pero bueno, así opera el sentido común. O
se reproduce acríticamente. No, esto es así, es así, es así. Y esta creencia, este prejuicio muy arraigado que se reproduce, se escucha, ¿no? Alguien lo dice, otro lo repite, ¿no? Circula. Pero ¿qué pasa? Lo que hay que tener en cuenta es que tienen algo de verdad. Tienen algo de verdad. Acá aparece la cuestión que vamos a ver después de la posverdad, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Es una parte que pasa por el todo, se convierte en el todo. Sí, yo conocí un docente que era así, 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 así. Bueno, uno. Tomo ese uno como si fuera representativo de todo el conjunto. Ahí está la injusticia. Tomo uno como representativo del todo. Ahora, que hay docentes que en los que casos particulares en los que se cumplen las cosas que dicen acá, sí. Que todos son así, no. Que siempre es así, no. Pero lo que sí se da es que todo este desprestigio de la docencia, toda esta visión negativa sobre la docencia actual, no sobre la de otra época, conviene a ciertos intereses. Particularmente conviene a la visión neoliberal, tecnicista, administrativista, que lo que busca es reducir al docente al mínimo en sus funciones, ¿sí? A simplemente ejecutar la condición de ejecutor o ejecutora de un programa. ¿Sí? Esa es la mirada neoliberal sobre la docencia. Y pagarle sueldo mínimo. ¿No? Pagarle sueldo mínimo. Entonces, todos los mitos, toda esta formación de sentido común, donde los medios, ¿no? Donde el boca a boca de la gente contribuye a desacreditar, desprestigiar al docente como al político recién. Son todos. Y además, eso implicaría, hay que tratarlos como empleados de cuarta categoría, ¿no? O sea, de la categoría más baja de los agentes del Estado. Es decir, ese es el interés político por detrás. Reducir el poder de los docentes al mínimo. Perdón. Y además, uno podría decir, estos mitos son como de dos grandes grupos, o forman parte de dos grandes grupos. Tenemos algunos que son positivos, muy pocos, o sea, que recuperan algo de la visión positiva sobre la docencia, y la mayoría, la gran mayoría de los mitos que aparecen acá, son negativos, son denigratorios, es decir, buscan mostrar lo malo que tiene el docente. Y muchos de estos mitos tienen que ver con cómo es y cómo debe ser el docente, ¿no? Y plantean el deber ser docente muy arriba, que no está mal tener un deber ser docente, está muy bien. Tenemos que tener algo, un modelo que nos permita pensar lo que debemos ser, ¿no? El deber ser en ese sentido. Pero el tema es que acá el deber ser docente contrasta tan fuertemente con lo que el docente es, que lo que hace es reforzar su carácter negativo. Veamos primero los mitos positivos, que son realmente muy pocos. Hay uno de los mitos positivos que es el docente Superman, ¿no? El docente del que se espera todo, incluso cosas contradictorias, ¿no? Que sea serio y alegre, por ejemplo, ¿no? Riguroso pero comprensivo, ese tipo de cosas. Donde se le exige todo y, bueno, claro, con cero recursos. Hay un problema ahí, ¿no? Con el superpoder docente llega a un punto que nos damos cuenta rápidamente que no es ningún superpoder. Y entonces, bueno, después terminamos
o enojados, o indiferentes, o vaciados, ¿no? Es decir, ahí hay muchas derivas, pero el docente Superman parece ser algo positivo, pero después puede terminar mal. Y el otro positivo es esta idea del prestigio, ¿no? Que la docencia es una educación, el quinto, es una ocupación poco prestigiosa en la sociedad. Y esta idea de que hoy los docentes no tienen prestigio, pero antes sí tenían prestigio. Bueno, esto no es así. No es así ni a nivel de reconocimiento social, no lo era. El docente antes tampoco era reconocido, ni tampoco reconocido a nivel económico. No es que ganaban mucho más. Lo que ha cambiado, por supuesto, es la masificación, ¿no? Es decir, antes había pocos docentes, ahora hay muchos docentes. Antes había pocos alumnos, antes digo 50, 70 años atrás, ahora hay muchos alumnos. Pero en ningún caso, y uno puede revisar esto en novelas, esta idea de que antes el docente tenía prestigio no es cierto, no es cierta, y que cobraba bien tampoco. Ninguna de las dos. La pregunta es si un docente va por el prestigio, ¿no? ¿Y qué es lo que da el prestigio? Si el prestigio lo da la sociedad o el prestigio lo da la tranquilidad de saber que uno hace lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el parámetro realmente? Y si la sociedad no prestigia, ¿vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer? Serían mis preguntas al respecto. Bien, esto respecto de los mitos positivos, que como habrán visto son realmente muy, muy pocos. Los negativos, y ustedes verán, y acá es donde me corro y les dejo que lean el texto, porque si no es demasiado acompañamiento, totalmente demasiado acompañamiento. Ustedes verán que cada uno está como resumido, cada uno de los mitos está resumido en una frase, ¿no? Lo que falta es vocación. De nuevo, ahí la idea de los docentes de ahora no tienen vocación. Ese es el primero. Hay que profesionalizar a los docentes, ¿no? Es decir, jerarquizarlos, formarlos mejor, capacitarlos. Fíjense esta idea de capacitación que hoy está muy de moda. ¿No? Como que uno no tiene capacidad, lo tienen que capacitar, si no es un incapaz. Muy de moda. Los docentes se están proletarizando, ¿no? Se están volviendo proletarios, obreritos, meros ejecutores. Hay que decirle todo lo que tienen que hacer porque no pueden tomar decisiones por sí mismos. La docencia es un oficio para mujeres. Miren acá cómo aparece la cuestión de género. Muy interesante. ¿En qué nivel son mujeres y en qué nivel no? ¿O en qué nivel menos, proporcionalmente? Trabajan poco y tienen muchas vacaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? Mismo ahora en pandemia, lo mismo. Hay que tomarles examen. Esta idea de que hay que hacer una evaluación para ver qué saben y qué no saben. Como si la evaluación fuera justamente algo fácil de hacer. Si fuera como una cantidad de conocimientos que uno tiene o no tiene. De nuevo, esa mirada enciclopedista, ¿no? Tan torpe. Solo las clases bajas quieren ser docentes, ¿no? Hay una idea de cómo aparece segmentado socialmente. Las clases altas no, o las clases medias bien acomodadas tampoco, sino que aspiran a algo más. Hay que pagarles por rendimiento, esta idea bien empresarial, bien neoliberal, ¿no? El rendimiento, la productividad. Esto aparece hasta en Los Simpson, ¿no? O sea, una escuela según el índice
de notas que tiene recibe tanto dinero, incluso por parte del Estado, ¿no? Es terrible, terrible. Es un Estado empresa. Como si uno fuera, además, el responsable directo. Ya 4 años ustedes llevan acá en el profesorado mínimamente, tienen que saber que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es un proceso lineal, no es causa y efecto. Lo que pasa en la enseñanza pasa en el aprendizaje. Es un proceso mucho más complejo y el aprendizaje es mucho más complejo de lo que la enseñanza pueda llegar a ser. Más allá de que nosotros siempre enfatizamos en la importancia de la enseñanza porque estamos formando docentes. Pero formamos docentes, no máquinas. Estos no son máquinas que se programan, se diseñan para que hagan tal o cual cosa y lo van a hacer indefectiblemente y el resultado va a ser su directa responsabilidad. Y acá, bueno, también aparecen esas cosas ridiculeces como las pruebas PISA y todas esas cuestiones, ¿no? Pero fíjense cómo juegan con lo que el docente debería ser, lo que el docente es. Lo que el docente debe ser esto, y lo que efectivamente es, ¿no? El docente debe ser, no sé, una persona con muchos conocimientos, pero no lo es, ¿no? Una persona de clase bien, pero no, es de clase baja que quiere ascender, que solo va por el sueldo. Ahí se van colando esos prejuicios permanentemente. Las redes, los medios, ¿cómo juegan acá? Los grupos de WhatsApp, por ejemplo, de mamis y papis. Y el último punto, bien acorde con el desprestigio de la política, es la culpa es de los sindicatos, ¿no? O sea, los sindicatos, ahí aparecen ahí están los malos, los que defienden los derechos de los docentes. Defender los derechos de los docentes es algo de malo, digamos, ¿no? ¿Malo para quién? Para el empresario. ¿Ven cómo se cuela la mirada empresarial en todo esto? ¿Cómo se cuela la mirada empresarial? Qué peligrosa es, porque justamente establece parámetros de calidad educativa que son ajenos a la educación. Son parámetros cuantitativos, económicos, ¿sí? Efectistas, pero que tienen muy poco o nada que ver con la realidad educativa. Bien, bueno, se nos ha hecho un poquito largo, pero cerramos con esto entonces el punto 1, reflexión y contexto actual. Tenemos muchas cosas para pensar, tanto sobre los mitos, sobre el ser y el deber ser docentes. ¿Sí? La pregunta acá sería, bueno, ¿y entonces qué hacemos frente a estos mitos? ¿Cómo los discutimos? ¿Cómo podemos romper con estas miradas, con estos prejuicios arraigados socialmente? ¿Podemos hacer algo diferente? ¿Vale la pena? ¿Estoy esperando que me reconozcan o voy a hacer las cosas igualmente aunque no me reconozcan? Son preguntas que me parece están muy cerca de nuestra profesión y que realmente está muy bien que nos planteemos ese tipo de preguntas y cuál va a ser nuestro posicionamiento al respecto. Bueno, seguimos la próxima con Pedagogía y Nuevas Infancias, el eje temático número 2.